Bárbaro. Está Álvaro. ¿Qué haces, Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Álvaro Buenas tardes. Tomás. Bienvenido, gracias. ¿Segunda vez que estás por acá o no? Segunda vez. Sí, Excelente. Sí. Cambié de lado nada más. Es verdad, estuviste ¿Te acá había la tocado en última este? vez. ¿Como no mira. tenés cábalas? ¿No sos No, supersticioso? No. Ok. No. Por lo menos no esta. Pero... Bien, pero no apoyás la sal. Apoyás la sal cuando la pasás. No, te lo doy en la mano si querés. No. Ningún ¿Futbolero, problema. Álvaro? No. Todos los riesgos, correcto. Poco. Poco. Veo mucho fútbol, pero ¿Hincha poco. Estudiantes. Andás en una. Estoy en ¿Estás un por buen viajar momento. a Santiago del Estero? No, está muy complicado. Lejos, sí, además. Sí, Los mandaron a no. jugar lejos. El alojamiento difícil. Sí. Todo, Este, sí. Y aparte, bueno, no fui a ningún partido, así que no voy a romper la Claro. cábala. Viste que algo había ahí, un cabulero. Bueno, ¿dónde estabas y cómo te enteraste de la baja de retenciones esta semana? Estaba en La Plata, donde vivo normalmente. Sí. Una noticia, no sigo en detalle muy el mercado, Ok. con lo cual me sorprendió. A nosotros también y lo seguimos al mercado, imagínate. Sí, creo que fue una serie de buenas noticias marginales que han ido, digamos, acumulando como para un fin de año. Bueno. A ver. Me gusta el concepto de buenas noticias marginales. O sea, Desarrolle. que van sumando Por ejemplo, una buena campaña Sí. de trigo, una baja de tasa en la tasa activa. No es que con esto nos vamos a enloquecer por tomar crédito, pero si tenés que tomar plata, bueno, ahora te sale más barata. Te bajaron las retenciones. Nosotros tenemos un indicador en función de una encuesta que hacemos 3 veces al año con Sí. todos los productores, la encuesta SEA, y el indicador de confianza del empresario mejoró, está en valores como mitad del 24 o inicio del 23, o sea, Ok. mejorando. Pre todo el quilombo electoral, el prearmado No, de las elecciones. Claro, Volvió esa a los valores pre. Exacto. Claro. Entonces, hay un kit de noticias. Y bueno, creo que la charla, justo enganché el final de la conversación, que en el presupuesto no haya ninguna facultad delegada que le permita pensar hacia adelante que puede modificar una tasa impositiva. Claro. No está eso. Pero, A ver. tengo mi pero. ¿Sabés que no es eso lo que define si el gobierno puede? De hecho, si fuese por eso, el gobierno hoy no tiene facultades delegadas ni siquiera para bajar retenciones. Pasa que esto nadie lo dice. Pero tiene un código, tiene un artículo, el 755 del Código Aduanero, que es lo que hoy le termina dando facultades al Poder Ejecutivo. Entonces, así como las puede bajar, también las puede subir. ¿Se le armaría más quilombo? Seguro. Para bajar, nadie va a levantar la mano y te va a supuesto. frenar. Claro. Estamos de acuerdo. Era muy habitual en los últimos 3 gobiernos que siempre esté, Sí. o sea, tanto Fernández, Fernández se las dio a los 5 días de asumir las facultades delegadas. eh, Cuando votó el Yo me proyecto de acuerdo, ley de yo estaba en emergencia económica. yo estaba embarbechando cuando el gobierno de Macri tenía un planteo, creo que fue no me acuerdo si fue el presupuesto del 2018 o del 2017, estaba esa cláusula y buscamos que la sacaran. O sea, que ya no esté Ok. es un punto, y toda esta discusión del régimen de inversiones es otro punto que, tal cual lo que dijiste, 36 horas de no estaba a está a una situación de 2 cámaras que va a haber un montón de negociación. O sea, saquémosle la foto ahora y veremos lo que pasa Total. después de todo este proceso donde cada grupo de senadores tiene su industria regional Tal que cual. dice, che, acá, ¿por qué no sumamos este pedazo? Sí. Va a haber muchos de esos cambios, pero bueno, todo ese conjunto de buenas noticias o pequeñas cosas, decís, bueno, muchas son de nuevo que te modifiquen la aceleración, la amortización acelerada. Sí. No te va a cambiar. No te cambia la vida, pero no te cambia la vida, pero son va buenas noticias sumando. marginales. Le meto Me gustó el un concepto. toquecito de buenas noticias marginales, me encanta. Toquecito de contexto a esto que dice Álvaro, que es, además de lo que recién contábamos de la reforma laboral, de los cambios en el régimen de trabajo agrario, entra ahí el proyecto de régimen de inversión para medianas empresas, el RIMI, El ese RIMI. es el nombre que le puso el gobierno, el nuevo RIGI, pero para empresas más chicas,
que, a diferencia del RIGI, incluye en definitiva, por definición, a las empresas agropecuarias. Bueno, era lo que se esperaba como la ley de pymes, ¿te acordás cuando se había Cajoneada. quedado afuera el RIDA? Disculpen, A ver. me metí en el medio de la conversación pensando que cuando decías esto de las 36 horas, No, era eso que sobre el contaba- RIMI. Eso que No, contaba eso Tommy lo era decía yo de la reforma laboral. Claro, no conozco el detalle de la reforma laboral, pero sí estuvimos conversando un poco esto del RIMI. Igual y era hay- para los dos, ¿eh? Era para los dos. Claro. No era solo para el laboral. Es extraño porque todos hablamos con el título de reforma laboral y esto es claramente en muchos aspectos están vinculados hasta lo impositivo, Sí, claro. pero entran por el Senado, que lo impositivo debería entrar por diputados, sí. y por otro lado el RIMI establece que va a dar como un valor de presupuesto, o sea, no es que como si hubiera un cupo, una cantidad de dinero para podés poner en amortización acelerada. Ujú, ok. Pero me parece, primero estaba planteado que iba a ser solo personas jurídicas, creo Sí. que lo que está ahora es persona física Persona también. física también, que es un detalle enorme porque Enorme. el 70% de los productores no Correcto. podían, no podían Enorme, entrar. enorme. Y el límite, me acuerdo, ayer mientras charlaba de esto, tenía una conversación, decía, $150.000, qué alto. La verdad que para una inversión, o sea, No, no, mucha guita. no es mucha plata. O sea, un tractor Tractor, pesado. claro. Sí. Con lo cual, de nuevo, Otra noticia chiquita, buena marginal. exacto, exacto. Me vamos a adoptar mucho ese concepto, Sí, O- se lo vamos a robar grosso. O el famoso, viste, como en el colegio, bueno, vamos bien, seguí así, no vamos, Aflojes. claro, no aflojes. Sigamos por este camino. Sigamos por este camino, hay mucho, o sea, pasamos, creo que era 28 a 26 o 26 a 24, 26 a hay 24. mucho camino, y ahí hay, de nuevo, hay mucho para mejorar, pero es el momento de No, cuando y va- cuando las cosas suman. Y va a haber muchísimo para discutir a partir del año que viene en este congreso que vuelve a ser de tercios, digamos. Entonces, los espacios del medio cobran un papel mucho más grande de lo que tenían. Va a haber rosca de verdad. O sea, bienvenidos a la rosca. Sí. Se va a llamar el año que viene. Va a sonar muy monzonista, Sí, un poco, pero pero sí. va a ser así. No, Preguntan no si me es gusta. Álvarez Tomás. No, No, no es el de la calle, chicos. Es Álvaro Tomás. Es la versión argentina de Álvarez Tomás. Bueno, Álvarez Tomás también Bueno, es claro, argentino, argentino. pero es más, bueno, sí, el mío es un Pero poco mejor, es- porque el Tomás TH suena Claro, inglés eso. y el mío es asturiano, es El Tomás mío, Tomás. Tomás. El mío. Claro, el tuyo. Y esto que recién veníamos charlando de esta idea de un cronograma a la baja, que es un poco lo que pide el agro. Yo entiendo que inclusive hasta quienes ocupan algún rol institucional tienen la responsabilidad de pedir un cronograma a la baja, y si no lo hicieran también los criticaría. Pero después, pensando en la práctica y yendo al recuerdo más cercano que tenemos, yo decía recién, es el de la gestión Macri, que terminó volviendo para atrás. Había un cronograma de retenciones a la baja, tenía un buen norte, y sí. Y tuvo dos etapas. Hubo Claro. un primer cronograma antes de la crisis del 2018, Y después pasó se al de cambió. los 4 pesos. se cambió. O sea, había un primer cronograma, lo cambiaron más lento y después, pero es cierto que es como, ¿qué pones primero? Esto un poco lo conversábamos. Si vos tenés a las DEX como un concepto de un instrumento parte de tu política fiscal, te estás abriendo a la posibilidad de lo que pasó en este año que termina. Tuvimos 6 cambios de Sí. DEX a lo largo del año. Entonces, justamente uno de los temas interesantes que veíamos en la encuesta SEA es que la gente tiene una mejor expectativa, pero no invierte. Claro. O sea, todavía no está. Decía, bueno, podemos invertir. Creo que por 2 motivos. A ver. Uno, por estos cambios, el mercado externo tampoco te ayuda mucho. Por ahí los ganaderos sí están bastante más entusiasmados. Pero por otro lado, estamos empezando a aprender a trabajar con tasas activas, positivas. Entonces, en todo eso y estos cambios de precios, sí, bueno, espero un poco a ver
Sí, acumulación ya me da una ¿Es lógico eso? ¿O te llamó la atención que pase eso? Esto de que vos decías que la imagen volvía a los índices, o sea, el índice de confianza volvía a los primeros 100 días, si se quiere, fin del 2023, principio del 2024, pero confío un montón, pero las manitos en el fuego todavía no las pongo. Definitivamente. O sea, me parece súper lógico. Aparte porque suponete que tuvieras... hasta creo que la perspectiva, el índice de confianza está vinculado a un tema de percepciones, a expectativas que tienen algo no racional, pero después, bueno, tenés que ir a hacer el número, vas a hablar con el gerente del banco y te dice, ¿cómo? Después tenés que poner la guita, claro. Claro. Y ahí veamos que avanza un poco más. Ahora me voy a meter en los números y si cambia algo de la ecuación esta baja de retenciones, que es un poco lo que nos preguntan. Nosotros, no sé, yo hago micros y trabajo en radio y a veces los periodistas que no hacen agro claramente te preguntan, che, ¿esto le cambia la ecuación? Y a mí me toca decir que en líneas generales no, y te veo la cara y ya spoileo que no, pero ahora nos vamos a meter en eso. Quiero hacer un paréntesis con algo que decías recién, porque lo preguntaban hace un ratito en el chat. Agustín preguntaba qué opinan de los subsidios de Trump a la soja, podría complicar la competencia argentina. Me hizo acordar de eso algo que decías recién, que planteabas el escenario de la ganadería un poco más próspero, si querés, porque hay demanda sostenida, porque se cree que va a ser sostenida, no hay nada que indique lo contrario, y en el caso de la agricultura, el mercado está mucho más revolucionado a nivel internacional, tiene que ver con esto de los subsidios de Trump, no a la soja, sino a los farmers, a los productores de soja, porque está todavía muy latente la duda de qué hace China, y hoy China mueve mucho del mercado mundial de soja. China, recordamos, hace tiempo no le está comprando soja a Estados Unidos. Ahora hay como una especie de tregua y se anunció que van a comprar un poco de soja, pero eso no cambió tanto el panorama. Brasil salió a la cancha a morir con esas exportaciones de soja a China. Argentina le vendió unos barcos también. Y está la duda, y por eso Trump termina saliendo a subsidiar más a sus farmers en la misma semana en la que Argentina bajan 2 puntos las retenciones. Y recordamos que esto ya fue tema cuando en septiembre Argentina bajaba, esperando los 20.000 millones de dólares de Bessent. Argentina bajaba, iba a ser por un mes y unos días, pero terminó siendo por tres empanadas, 3 días. Y los farmers puteaban, pues decía, che, claro, nosotros estamos perdiendo competitividad con estos pies, que al mismo tiempo Bessent compraba pesos. Ahí hubo rebelión en la granja, en la farm de Estados Unidos, y le empezaron a reclamar al gobierno de Trump. Salieron con esos videos virales, ¿te acordás que salían en la BBC? Salieron con esos videos virales en todo el mundo, de repente a decir, miren lo que nos están haciendo, nos están poniendo a competir con Argentina y les están subsidiando a la agricultura. Hijo de puta. El razonamiento del farmer era, con la mía está subsidiando a Argentina y yo me estoy quedando atrás. Argentina te subsidia hace rato con la tuya. Con la tuya contribuyente. Claro, que es un poco la teoría que le poníamos a Santiago del Solar la semana pasada de Berkovich, que me terminó bloqueando en Twitter. Alejandro, no sé nada. Innecesario. Pero bueno, pasa un poco eso. Todo ese contexto es lo que hace que esta semana Trump termine subsidiando a sus productores, porque muchos se metieron la soja en el alma después de todo este tiempo de dudas de qué pasaba con el conflicto China-Estados Unidos. Y no deja de darle contexto al mercado mundial de granos, que está ahí viendo qué pasa todo el tiempo, y que un tuit de Trump, o en ese momento el tuit del Holiday Tax de Scott Bessent, hizo que Argentina también tomara decisiones. Se habló en algún momento, después el gobierno lo desmintió, de un llamado de Bessent concreto del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, a decir, vendan rápido y suban las retenciones de vuelta. Sí, llama a los exportadores que metan todo rapidito, porque si no se me va a pudrir acá la cosa. Me meto en los números de la baja de retenciones actual. ¿Qué cambia? Cuando haces el análisis, hicimos el análisis ayer con el valor del disponible, y en soja veíamos un toque de $2, pero esto tenés que entender bien el efecto del mercado, que el mercado está pagando por encima de la condición, digamos, de lo que se llama el valor teórico. Eso es de la resaca que quedó de septiembre. Claro, si vos haces el cálculo de lo que debería ser el valor teórico, y están pagando bastante más. Entonces, la baja de las retenciones en una parte, en realidad, se mete adentro de esa prima. Lo que te va a generar hacia adelante es que vos tenés
digamos, como un sostén de precio, un precio original que está mejor. Okay. A ver, menos del 10%, pero estás mejor. Cuando desaparezca esa diferencia que te está pagando hoy la exportación, se va a notar. Se va a notar. Okay. Hoy se nota un poquito más en el trigo de los tres. Es el que más rápido reaccionó. Es el que mejor reaccionó. Acá meto otro paréntesis. Estoy la reina del paréntesis, pero hay que decirlo, el decreto no salió todavía. Eso es cierto. No sé si Milei esto lo habrá firmado. No se publicó en el claro, boletín. está bien, Milei estaba en Oslo. Por ahí le quedó en el escáner del por ahí aeropuerto. quedó, claro, por ahí quedó ahí retenido. Lo había llevado con un perfume de más de 100 mililitros. Con una agüita mineral que no le dejaron pasar. Quedó en la cajita del perfume, en la bolsa del free shop. Pero todavía no está el decreto publicado. Es un datito. Es una vida infeliz la que tengo, puede ser, pero yo a las 12 de la noche... está dando el F5. Claro, y no, ni el miércoles a la mañana, ni el jueves a la mañana. Vos y Bertelo a las 12 de la noche dando el F5. Gente que vive. No salió el decreto. Hay una comunidad de los que miran el boletín oficial. Sí, por supuesto. Yo creo que el que mira las métricas de la web debe decir, mira estos infelices actualizando. Supongo que eso también hace que el mercado esté como con cautela, más allá de que el anuncio está hecho y que no depende estrictamente de... Pero no es una ni ayer legal. ni hoy funcionó. Sí, también es cierto nuevo, que no creo estamos en época creo de... que esta diferencia de esta prima hoy en el mercado es un valor tan importante que lo que te está sumando ese cambio todavía no se nota. Está bueno, te da como un piso más razonable, pero no te va a cambiar. Recién te veía mirar el mapa de la otra vez, no te cambia tanto los mapas todavía. Ok, mira, Sobre todo cuando es precio disponible, aparte porque esa prima se está pagando ese premio se está pagando en el disponible y se está pagando en cosecha nueva. Y a nivel ánimo, a nivel termómetro entre los productores, está bien pero esperaba más, es 3 empanadas, o es uno, para el caso de algunos es uno solo, para trigo es uno solo, no, para maíz es uno solo, o es un gesto que aplaudimos igual. Yo creo todo que eso. Es todo eso. ¿Cómo podrías hacerlo mejor si tenés un claro cronograma? O sea, estas son cosas que no deberían sorprenderte. O sea, no decir, te levantás a la mañana y decís, 2%. O esperar al próximo, en Expo Agro, que va a haber una tribuna, en la rural se están guardando para anunciar. Sería mucho más lógico y mejor si estuvieras con un cronograma claro y no lejano de eliminación. Por otro lado, me pongo el sombrero de economista y entiendo que si la reforma impositiva que está planteada no le genera un aumento de base imponible y con eso un aumento de recaudación, ¿de dónde va a sacar la plata que nos devuelven? Uh-huh. Pero si no lo pones antes, siempre vamos a hacer un instrumento de política fiscal y eso es pésimo. Cuando somos un instrumento de política fiscal, eso es la postergación que estamos viviendo hace 23 años. Banco, lo que un poco en off te dicen desde el gobierno es, coincido, esa es la discusión de fondo y ahí estamos re de acuerdo, ahora justo en mi mandato no lo vamos a cambiar, justo cuando yo estoy bajando el déficit no lo vamos a cambiar, no puedo soltar esa manija, esa es un poco lo que plantea el gobierno, es sumamente entendible, pero es verdad que la discusión de fondo es esta. De hecho, yo en su momento decía, es importante que Argentina algún día deje de modificar retenciones del Poder Ejecutivo, pero es fundamental, porque requiere de un consenso político. Es clave que esto pase por el Congreso. Sí. El 2008 existió porque todo eso tuvo que pasar por el Congreso. Sí, creo que hay... Un punto muy, muy importante es cuando la discusión la pones sobre desarrollo territorial. Cuando vos te pones sobre el concepto de desarrollo territorial, te das cuenta que si vos querés tener un país más abierto, no podés pensar que lo vas a lograr pisando la cabeza de aquella actividad más federal del país, que es la agricultura y la ganadería, que está más distribuida.
Y cuando empezás a hacer comparaciones internacionales geográficas con los vecinos, de lo que le pasó en los últimos 23 años a Brasil, con un desplazamiento demográfico... Creó ciudades del interior bárbaras. Cuando ves todo eso decís, ¿por qué funcionó eso a miles de kilómetros del puerto exportador más cercano? Y nosotros a cientos de kilómetros del puerto más cercano, zonas, fronteras agrícolas nuevas, como todo lo que es Chaco santiagueño o el NOA, no, un poco más lejos. Con tierras mucho más saludables en un montón de casos. En algunos casos mejores tierras, pero bueno, regímenes pluviales un poco más difíciles, pero logísticamente, y un poco ahí viene el mapa, sacarle las retenciones y eso florece. Claro. Entonces, si nos planteamos esto desde el lado del desarrollo territorial, de la productividad de todo el modelo... ¿Y hoy en qué términos se está planteando? ¿Sentís que lo estamos hablando en términos de rentabilidad y que eso es perjudicial? Creo que sí. Creo que cuando hablamos más en términos de desarrollo territorial, cuando yo lo sumo al mecánico del pueblo, cuando le digo al intendente que es odontólogo o abogado, lo que sea, decís, no es porque me la devuelvan a mí, es porque después la gasto acá. Y ni hablar a aquellos que están en zonas más de frontera, ¿no? Los que están más de zona, más abrieron, de nuevo, Chaco santiagueño, NOA, NEA. Frontera agrícola. Frontera agrícola, discúlpame. Es aquellos que hicieron ya ese conocimiento, cuando le mejora un poco el precio, eso pegan. Pero ahí de vuelta podés ponerte el sombrero de Caputo y agarrar el Excel y... Me encanta el desarrollo territorial, me encanta la frontera agrícola, me encanta todo, pero si yo no cuido el déficit fiscal, o sea, si yo... pasa que ese argumento y mata todo. Bajo. Claro, es el jaque mate de cualquier discusión, y en un punto tiene un sentido, tiene un punto, Caputo, cuando dice, me encanta, estoy de acuerdo con todo eso, pero si yo saco de mi presupuesto toda esta guita y de mi ingreso fiscal toda esta guita, no tengo de dónde sacarla. Mira, te voy a contar una historia chiquita. Yo hace 20 años tuve mi etapa de startup, ¿no? Yo estaba en un proyecto de internet donde empezás a conseguir plata, conseguís inversiones, estás gastando plata y en un momento el objetivo, cuando estás un poquito más maduro, te dicen, tenés que llegar a break-even, ¿no? Break-even es ingresos igual a gastos. Y en un momento dijimos, llegamos a break-even. Sí, cuando la cerramos. No gastábamos más ni ingresábamos más, lo cerramos. Entonces... El equilibrio fiscal implica una estructura. Entonces, guarda que la estructura de gastos y de ingresos con la cual armás el equilibrio fiscal, después te queda la foto fija. ¿Estamos cerrando la Argentina? Entonces, ¿cómo lográs? Vos no podés establecer como solo el único objetivo el equilibrio fiscal, si no pensás cómo es la estructura que tenés que hacer. Porque... digamos, tenés que arreglar el avión en vuelo. En vuelo. Pero de a 2% de cambio sin saber cuál es el próximo es como, vamos bien, todo va sumando, pero está mucho mejor si el cronograma está establecido, el objetivo es 0 y tiene una fecha. La última vez que viniste, Álvaro, hablamos acá y mostramos un mapa que hablaba de la inviabilidad económica de, por ejemplo, largarse a hacer soja en esas condiciones, que voy a poner un toque de contexto y fecha sobre todo. Eso fue unos días antes de que Milei anunciara que la rebaja de retenciones, que había arrancado en enero, había vencido el 30 de junio, y había vuelto a subir los derechos de exportación unos días antes de que Milei anunciara que eso se iba a quedar permanente de acá en adelante. En ese entonces ustedes salían con esos mapitas que mostraban dónde dejaba de ser, por ejemplo, viable económicamente la soja, y hablaban de un 80% de la superficie de soja que iba a ser inviable económicamente si el gobierno no tomaba la decisión de dejar permanente la baja de retenciones. ¿Eso se cumplió? ¿Cómo está ese mapita hoy? Mirá, no lo tengo actualizado, era más el mapa, de nuevo, ahí hay algunos efectos desde el punto de vista del precio de los 3 días que hace que el cuadro te varíe. Mejoró la ecuación. Claro, porque la ecuación que hacíamos en ese caso había
2 mapas, uno que era el 0, como el Edén para conseguir, paraíso. y había uno con lo que dejábamos, ¿no? Ese valor que dejábamos, creo que hoy es mejor. Ok. Entonces, el cuadro te debe dar un poquito mejor de lo que te daba hace un tiempo. Lo tenemos. Lo tenemos con 26% de retenciones. Sí, tiene Sí. fecha del 1 de julio. Claro, es el que Es trajo la otra vez. Es el exacto. del 26% de retenciones. Ahora tiene 2 puntitos menos y mejoró esta cuestión del precio Exacto, por los 3 exacto. días. El tax holiday. Exacto. de Bessel. Entonces, hoy pesa más ese tax holiday que el, La Que los baja que el, retención. que el 2%. Pero no lo diga fuerte porque Es, la cuan- van a dejar de bajar. es que no, perdón, hay un punto importante, A ver. es desde el punto de vista del gobierno, creo que voy a citar a alguien, no me acuerdo el nombre, hay un instituto de política fiscal que analizó cuánto es el efecto. O sea, el gobierno calcula que va entre 550 y 600 millones de sí. dólares, no los va a cobrar. De 11.000 millones Sí, sí. que va a cobrar por retenciones el año que viene. Ahí está estimado un aumento de producción muy Correcto. importante. Presupuesto. Con lo cual, vos de alguna manera, de una u otra manera, esa cantidad de plata queda en la producción. Sí. Puede ser que, digamos, se la queda en la cadena, digamos. Ujú. 600 palos dividido todo, decís, bueno, de nuevo, Sí, no sí. es mucho, pero bueno, vamos bien, es el camino, sigamos ahí. Ok. ¿Vos sembrás? Yo, sí, cuando no tengo agua, sí. Cuando no tenés agua, Cuando a Estaba ver, en Carlos Casares. claro, sos Sí. del barrio, es verdad. Sí, Están ahora inundados. Ahora ¿Bajó un poquito? la naturaleza está haciendo su efecto, estos Qué bien. calores, está bajando un montón. Sembramos ¿En algún momento tardísimo. estuviste tapado? Sí, yo durante meses solo podía llegar con tractor. Brad Pitt tiene una isla, yo tengo una isla. Pará, ¿y ahora pudiste sembrar algo o todavía no? Sí, ya pude sembrar. Empecé a sembrar hoy Ah. maíz, tardísimo. Tardío no, lo que viene después. Exacto, lo que viene. Le podríamos llamar un maíz de segunda que no hubo primera. Claro. Claro. Pero el problema que tenía, no podía entrar Claro, no podía una entrar. sembradora, no podía No tenías llegar. piso. Exacto, no podía llegar por el camino. Ah, no puedes. No tenía ni siquiera. camino. Y el martes me llamó el ingeniero y dije, llegué al campo en camioneta. Sí, como un factor Puta madre. importante. Otra victoria. ¿Cómo era? Otra victoria. El concepto que nos dejó. Una noticia marginal buena. Una noticia marginal. No, definitivamente para nuestra zona. Era difícil decirlo, pero a principios de noviembre decía, esto el 10 de enero es historia. Claro. O sea, ¿por qué? Porque al 10 de enero ya hay una evapotranspiración que se lleva todo, por lo menos te libera los caminos y las zonas media loma y loma, esas ya van a estar más recuperadas. Y es lo que nos está pasando. Claro. Algunos más, otros, digamos, aguas abajo todavía deben, el que está en Bolívar en 25 Sí. de mayo me debe estar mirando con una cara, pero bueno, No es tu culpa. te cuento lo que me está pasando, sur de Carlos Casares, epicentro del problema en ese momento. Y en general suele pasar, o sea, es una zona que se inunda mucho. Con las primeras lluvias ya se supo que esa zona iba a quedar inundada. En realidad, el gran tema de esa zona es que no tiene arroyos, es una zona arreica. Entonces, el agua que cae Sí. o se va por evapotranspiración o por la napa. O sea, se inunda Pergamino Sí. y en 10 días el agua se fue. Claro. Se inunda Azul Ujú. y en 10 días el agua se fue. Se inunda Casares, Y que del hay agua queda 4 meses. una pileta gigante. En este caso quedó 8. O sea, nosotros estamos con problemas de acceder al campo desde abril, Wow. ¿Te llegó la tasa vial? seguramente. Sí, No sabes cuánto. Ni idea. No, Hay una discusión que quieren meter un 50 ahora en 9 de julio. Mirá, Está hermoso. están bárbaros justo los caminos el 9 de julio. Hermoso. Es un tema súper complicado. Además, hay hasta un problema estructural que nosotros tenemos campos en zonas arenosas, Claro. caminos, entonces te dicen, Benito Juárez tiene unos caminos bárbaros, también flaco, tenés la piedra ahí, Claro. es re fácil hacer un buen camino. Para nosotros hacer un buen camino Es un quilombo. es un quilombo, aparte porque, bueno,
de hacer las cosas no lo Estás hablando de que el productor se lo ponga al hombro, ¿decís? O que el municipio. No, que cualquiera. Cualquiera. Ok. O sea, no es hay un problema estructural. Nosotros no tenemos un buen material para hacer un camino pesado. Después, tenemos los caminos más bajos que los campos. Entonces, en muchas cosas los caminos son lugares donde transita. ¿Quién tiene capacidad para gestionar eso bien? Los municipios no les ha salido muy bien. Hay que prepararse para llevarlo adelante. Creo que en nuestra zona, creo que hay un solo partido al oeste que creo que tiene un consorcio caminero que lo lleva, no sé si es Tres Lomas. Mira. Después están los históricos, pero de nuevo, en Benito Juárez es el caso más emblemático, pero nuestras zonas son zonas complicadas. No tenemos, digamos, la tierra que sacás de ahí es arena, es más difícil mantener un buen camino. Ok. Bueno, Álvaro, gracias por haber venido. Gracias. No, muchas gracias Siempre a ustedes. A los CREA acudimos para ver números, para entender qué está pasando y justo la semana pasada salía la encuesta y pasó esto esta semana, así que era interesante. Sí, muchísimas gracias. La verdad que nuestra costumbre de tener una encuesta cada 3 por año nos da una buena tendencia de las cosas y lo podemos ir viendo las evoluciones. Y la verdad que está muy bueno. Excelente. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y feliz año. Gracias. Claro. Qué angustia. Gracias. Igual para vos. De feliz año. Si no nos vemos, que feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Que te agarre finito. Gracias, muchas gracias. A ustedes.